¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, un fuerte abrazo, un placer tenerlos nuevamente por acá. Confirmen por favor que me escuchan. Perfecto, muy amables, gracias Mario y gracias por los saludos a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Bien, bienvenidos nuevamente. Estamos empezando ya la tercera semana del curso, ¿no? Les dije que realmente el tiempo se pasa muy rápido. Tengan en perspectiva, por favor, que en la semana 5 ya tenemos las primeras evaluaciones del curso, ergo, primer entregable, el trabajo final, y nuestra PCU, nuestra práctica calificada número 1. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, eh, terminamos la clase anterior reflexionando un poco sobre los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios de todos los, que todo predio finalmente vamos, debe contar para para enmarcar finalmente el uso que se le puede dar a ese predio o ese terreno en particular, entenderemos. Bueno, es como su partida de nacimiento, su partida situacional. Dentro de estos parámetros urbanísticos y edificatorios, repito, todos de cumplimiento obligatorio para el desarrollo arquitectónico, repito, todos de cumplimiento obligatorio para el desarrollo arquitectónico, aparecen dos particularmente importantes sobre los que vamos a ampliar ahora, que son la densidad neta, la densidad neta, la densidad neta y el famoso coeficiente de edificación. Repetimos nuevamente creo que lo habíamos mencionado, repetimos muy rápidamente su definición para luego resolver el ejercicio que dejamos planteado también la semana anterior. ¿Qué es la densidad neta? Es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto propuesto entre el área del lote urbano para uso residencial. Cuando hablamos de densidad en estos actuados se entiende, ¿no?, cantidad de personas permitida por determinado espacio físico, ¿no? Que va muy de la mano pues con el uso, la utilidad que finalmente se le va a dar a un predio. Y el coeficiente de edificación, cociente, resultado de dividir el área máxima que se puede techar sobre el área total del lote. Esto más relacionado con la posibilidad de evaluar un contenido máximo de área techada respecto del área del predio. Estos parámetros son pues de control fundamental del desarrollo arquitectónico, ¿no? Los arquitectos, repito, tienen la potestad, más que la potestad, la obligación de refrendar adecuadamente dentro de su desarrollo arquitectónico que estén cumpliendo entre los demás o entre todos los parámetros urbanísticos edificatorios, estos dos que mencionamos, vamos, con bastante prestancia. ¿Por qué estos dos parámetros son muy importantes, fundamentales, diría yo? Más, permíteme que reflexione también sobre esto, más para un tipo de edificación en particular, que es la edificación inmobiliaria, ¿no? La edificación sobre todo del negocio inmobiliario, donde lo que se busca en efecto es optimizar al máximo, posible el centímetro cuadrado vendible, ¿no? Entonces, digamos, el nivel de esfuerzo arquitectónico está de la mano con lo que finalmente se pretende respecto de finalmente la plusvalía que se le va a dar a un proyecto de arquitectura, a un proyecto inmobiliario en particular. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, dejamos propuesto este ejercicio. Nos pide calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación con estos datos, ¿no? Estos datos es propio del desarrollo arquitectónico, o sea, el arquitecto ha esbozado una solución arquitectónica a un proyecto de edificación en particular, en este caso de vivienda, ha dicho, y bueno, luego de haber hecho estos esbozos
beneficiarios, dice. Para este edificio multifamiliar vamos a tener 10 departamentos. Eh, el número de dormitorio de cada departamento 3, o sea, son departamentos de 3 dormitorios cada uno. Superficie del terreno 300 metros cuadrados y el área total construida 620 metros cuadrados. La pregunta es analizar con estos datos cuánto sale la densidad neta o calcular la densidad neta y calcular el coeficiente de edificación. La pregunta es, ¿por qué es importante calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación? Para compararlos con los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. Por eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, repito, si bien es cierto, este es un cálculo exclusivo del desarrollo arquitectónico, ya cuando nosotros recibimos el proyecto de arquitectura resuelto para empezar a hacer las estructuras, ya no tenemos ningún tipo de injerencia en este tipo de información. Pero es importante un poco valorar, porque su cálculo es un cálculo particularmente simple, cómo es que finalmente se consiguen estos números, ¿de acuerdo? Así que, a ver un segundo, estamos en la CX53, ¿sí, no? Oh, me he equivocado en la hora. Ok, me había equivocado con la programación de la clase. No sé si pueden avisar a sus compañeros que ya lo modifiqué, por favor, para que puedan ingresar. Me disculpo, se los voy a agradecer. No sé si alguno tiene acceso a comunicarse con sus compañeros. ¿Sí? Ok, voy a esperar entonces un par de minutos para que se conecten los que han estado por error mío, sinceramente, sin poder entrar para continuar con la sesión. Voy a esperar un par de minutos, ¿de acuerdo? Ok,
Les pido disculpas a los que se han sumado ahora sobre el final. Había por error mío al programar mal el contenido horario de la clase. ¿Ok? No nos han perdido mucho porque recién empezábamos con el desarrollo numérico del ejercicio que quedó pendiente la semana anterior. Retomando, nos piden calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación, dos parámetros particularmente importantes dentro de los que corresponden pues, a los certificados de parámetros urbanísticos e edificatorios de cumplimiento obligatorio para el desarrollo arquitectónico, entenderemos. En este ejercicio en particular, para una edificación multifamiliar de 10 departamentos, que es el propio el desarrollo arquitectónico, 3 dormitorios por departamento, en un área de terreno de 300 metros cuadrados y con un área construida proyectada en principio de 620 metros cuadrados, nos piden calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación. ¿Por qué es importante entender estos procedimientos en principio? Porque a partir del cálculo de estos parámetros, que no deja de ser números, lo trascendental es comparar con las exigencias máximas del certificado de parámetros urbanísticos, ¿entenderá? Repito, en el caso particular de la industria inmobiliaria, es esfuerzo permanente de la arquitectura estar siempre lo más cercano posible a los máximos permitidos por los certificados de parámetros urbanísticos, ¿no? A la máxima densidad neta posible, al máximo coeficiente de edificación posible. ¿Por qué? Porque de esa manera optimizamos al máximo el centímetro cuadrado vendible del proyecto arquitectónico que estamos ofertando. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a calcular la densidad neta y el coeficiente de edificación. Para eso me voy a apoyar, para hacerlo un poquito más rápido, al ejercicio que ya lo tengo resuelto. Si me confirman, por favor, que están viendo el Word con voz, se los agradeceré, ¿sí? Los agradeceré, ¿sí? Alguno que me pueda contestar con voz, que si está viendo el... Sí, se ve, profesor. Sí, se ve, profe. Perfecto, ok. Rápidamente, ¿no? No demanda esto mucho esfuerzo, sinceramente. No demanda mucho esfuerzo, sinceramente. Ok. Decía que primero vamos a calcular la densidad neta. Cuando hablamos de densidad, yo creo que es una propensión directa para estos actuados, entender que se trata de evaluar cuánta cantidad de personas o cuántos habitantes puede haber en un espacio físico. De eso se trata, pues simplemente hacer una división del número de personas respecto del área del terreno. Definición de densidad neta. Lo que hay que cuidar es lo siguiente, ¿no? Que el certificado de parámetros urbanísticos nos muestra la densidad neta con estas unidades, es decir, habitantes por hectárea. Entonces hay que darle esa forma en principio al análisis que vamos a hacer, habitantes por hectárea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir, porque normalmente la superficie del terreno no nos las dan pues por hectáreas, ¿no? Nos dan por metros cuadrados. Lo primero que hay que hacer es convertir el área del terreno a hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Para el caso particular de nuestro ejercicio, 300 metros cuadrados se convierten en 0.03 hectáreas, ¿no? Punto de partida importante, elemental. Luego, necesitamos el número de habitantes. La pregunta es, ¿de dónde sacamos el número de habitantes de un bien futuro, ¿no? Es decir, no sabemos, pues, finalmente cuánta cantidad de personas van a habitar ese bien futuro que estamos proyectando ejecutar. No sabemos. No sabemos exactamente, repito, la cantidad de habitantes que finalmente vivirán en esta edificación, en este bien futuro. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, finalmente, lo que hay que hacer es buscar la información normativa pertinente. ¿Y cuál es la norma pertinente para estos casos? Repito, este es un cálculo con mucho matiz arquitectónico. Hay que recurrir a la famosa norma, una norma arquitectura muy importante que es la A020. ¿Okay? Entonces, para calcular el número de habitantes vamos a recurrir a la A020. ¿Por qué? Porque entenderán que la norma le va a dar o nos va a dar información estadística, ¿no? O información en base a la estadística para decirnos, ok, la cantidad de habitantes de un departamento o
una unidad de vivienda va a depender de la cantidad de dormitorios. Miren, ¿eh? La norma, la 020 nos dice la cantidad posible o la cantidad con la que usted puede proyectar un proyecto de arquitectura, valga la redundancia, desde la cantidad de habitantes, va a depender de la cantidad de dormitorios que tenga cada unidad de vivienda. Bueno, vamos a buscar la información. Y yo ya la tengo acá. Esta acá es la A020. Ojo con la A020, por favor. La A020 con la actualización más reciente es la del 2021. Va a cumplir recién un par de años, creo. Hoy ya cumplió, de repente no tengo la fecha exacta, aunque debe estar por acá. Pero bueno, independientemente de eso. Y en el caso particular de esta información, repito, es muy importante siempre manejar las normas vigentes. ¿Por qué? Porque en el caso particular de la A020, en esta información en particular, ha cambiado de manera importante respecto a la norma A020 de vigencia anterior. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, vamos a buscar la información. La tenemos acá. Dice, en el caso de 3 dormitorios, que es el caso del ejercicio propuesto, la cantidad de habitantes o números de personas a considerar para proyectar es de 4 habitantes. ¿De acuerdo? 4 personas por unidad de vivienda de 3 dormitorios. ¿Ya? No sé exactamente cuál es el criterio estricto en el manejo de esta información, pero sugiero y entiendo que es un manejo estadístico. De repente enfocado en el censo vigente, que es el 2017. No lo sé, sinceramente. ¿De acuerdo? Pero vamos, es información que trasunta de las normas que finalmente hay que cumplir. Ahora, la pregunta es, entenderán que estamos proyectando un bien futuro. Cuando el edificio se construya y se ponga en operativo, ¿realmente van a vivir 4 personas en un departamento de 3 habitaciones? No lo sabemos, pues, ¿no? De repente en algunos casos vivirán más personas, de repente en algunos otros casos vivirán menos, no sabemos, pero para efectos de proyección, la norma nos dice eso, ¿de acuerdo? Si tienen una pregunta, hágamela con voz, por favor, porque en este momento no puedo leerlos, se los voy a agradecer infinitamente. Una consulta, ¿me están escuchando bien? ¿Algunos me podría confirmar también con voz que me están escuchando Sí, bien? profe, se la escucha bien. Sí, que me escuchan. Correcto. Bien. Perfecto, muy amables. Ok, entonces, si ya tenemos, bueno, un poco recapitulando que nos estaba faltando el número de habitantes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde salían estos 4 de acá? ¿Salen? ¿De dónde? Salen de la A020, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una división extremadamente simple. 4 entre 0.03 nos sale 1333.33 habitantes por hectárea. Finalmente esto es un número, ¿no? Este número va a tomar trascendencia cuando lo comparemos con ¿qué? Con el coeficiente, con la densidad neta del coeficiente que aparece en el coeficiente de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿de acuerdo? Y ahí notaremos, ¿no? Dependiendo de este nivel comparativo, si estamos por encima, si estamos por debajo, qué tan por debajo estamos, nos podemos acercar a lo que exige el parámetro urbanístico del certificado. Ya es un juego estrictamente arquitectónico. Repito, cuando hacemos desarrollo inmobiliario, donde tratamos de optimizar el máximo centímetro cuadrado vendible, por obvias razones económicas, por obvias razones de plusvalía económica, vamos a tratar de estar lo más cercano posible, si no exactamente en la densidad neta y el coeficiente de edificación que la norma exige. Ojalá se entienda ese criterio, yo creo que sí. Y cuando se nos hable de calcular el coeficiente de edificación, pues es un cálculo bastante más sencillo, ¿no? Que no es otra cosa que comparar el área techada respecto al área del terreno. Igual es un número, en este caso 2.067. Este 2.067, repito, finalmente se convierte en trascendente cuando lo comparamos con el coeficiente de edificación
del certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. ¿Qué es lo que busca conceptualmente? Repito, sin ser experto ni pretender serlo tampoco en temas arquitectónicos de este tipo, pero la lógica nos dice que lo que se busca manejar es el área total techada respecto del área del predio. ¿De acuerdo? Lo que se busca manejar es el área, o controlar es el área total techada respecto del área del terreno, respecto del área del predio. Eso es lo que se busca. Ahora, cuando los arquitectos analizan estos parámetros, tienen que cumplir con todos los parámetros urbanísticos edificatorios, no solamente con uno u otro, o cumple uno o cumple otro, tienen que cumplir con absolutamente todas las exigencias del certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. ¿De acuerdo? Ok. Si quieren pueden tomarle una captura, igual este documento se los puedo pasar luego cuando terminemos la clase y me mande por favor un mensaje el delegado o la delegada del curso para poder enviárselos, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Entonces. Jason me dice una pareja y 2 hijos. Sí, bueno. No sé si será eso estrictamente el criterio, sinceramente, puede ser, la verdad lo desconozco, Jason. Yo creo va más por un tema estadístico, sinceramente. Mentiría si le digo cuál ha sido el criterio para esa elección. Lo que sí estoy seguro es que si usted revisa la A020 previa, es decir, la que estaba vigente hasta el 2021, esos números, si no todos, pero me parece que en el caso particular para viviendas de 3 habitaciones, solamente era permitido o solamente se proyectaban 3 habitantes, con cargo a corregir, pero sí sé que había un cambio. Entenderán que es fundamental, ¿no? Este tipo de cambios digamos, puede marcar la diferencia entre un proyecto arquitectónico exitoso y uno no tanto, ¿de acuerdo? Ok, pero bueno, esa información es harina de otro costal. Bien, vamos a hablar ahora, y ese dato de la densidad neta, ¿en qué cosa? Marioni me dice, ¿y ese dato de la densidad, en qué cosa es necesario? Pues solo por cuestiones de características, cosa es necesario. No, la densidad neta es fundamental para el desarrollo de la arquitectura. Los arquitectos, cuando desarrollan su proyecto arquitectónico, tienen que cumplir con la densidad neta. Y eso está de la mano, pues, a ver, si usted, por ejemplo, reduce de 10 a 8 departamentos, la densidad neta va a cambiar el proyecto de arquitectura. Si usted aumenta de 10 a 12 pisos, va a tener un impacto en el cálculo de densidad neta, por supuesto va a tener un cálculo de densidad neta, y está variando drásticamente la arquitectura. Si usted cambia, por ejemplo, eh, departamentos de 3 dormitorios a departamentos de 2 dormitorios, está cambiando con la densidad neta. Cambia la arquitectura. Sí, Marjorie. Sí, eso más o menos como que sí, pero me refería más, o sea, como una parte matemática. Por ejemplo, como usted mencionó que no es posible tener un dato exacto de cuántos habitantes habría por departamento, ¿no? O sea, si hay más o si hay menos, por ejemplo, si hay más, no influye como que en la carga No. o algo, si es que puede haber alguna característica. No, O es que esto no tiene que ver con la carga. No, esto no tiene nada que ver con el desarrollo estructural. El desarrollo estructural tiene que ver con las sobrecargas de diseño que hemos hablado de la E020, recuerden. La E020 tiene estricta relación con el tema de las cargas vivas, ¿no? Los habitantes son carga viva, somos carga viva. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente una proyección arquitectónica, una proyección del desarrollo arquitectónico físico, ¿no? Cuando ya la arquitectura está resuelta, ya ahí nos encarga nosotros, ahí nos encargamos de las cargas, ¿no? No tiene nada que ver con el tema de las cargas. ya, Pero, ya, pero entiendo su pregunta, muy sí. pertinente su pregunta, gracias. Muy bien.
Voy a hablar ahora de niveles, ¿no? Niveles, un poco enfocado en la lectura y los planos, entenderemos, ¿no? Repito, leer planos finalmente es más que una habilidad, es una necesidad, una posibilidad que tenemos nosotros los ingenieros, en particular los ingenieros civiles, de ir mejorando en el tiempo, entenderán, ¿de acuerdo? En ese horizonte juega un papel muy importante los niveles. Esta información que aparece acá es la misma que tienen ustedes en las diapositivas, y no me parece que hay sobre el final, sobre todo hay un contenido un poco más gráfico, de repente puede servir un poquito más, pero la información es exactamente la misma, ¿perdón? Igual esta información se las puedo mandar también sin ningún problema, ¿ya? Me lo hacen recordar simplemente sobre el final. Cuando hablamos de niveles, repito, es tener una convicción dimensional. Tenemos que ser siempre, aconsejo a tener extremo cuidado en el control de los niveles, ¿no? Ahora tenemos pues muchísima más posibilidad tecnológica para controlar o hacer el control de este tipo pues con mucha mayor exhaustividad, y con mucho mayor nivel de precisión. Podemos engañar, nosotros podemos convertirnos en mentirosos en diferentes facetas de la vida, en diferentes facetas profesionales, ¿no? Pero algo que jamás vamos a poder mentir, algo que jamás vamos a poder engañar, son a los niveles, nunca, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación sana, o una reflexión en principio. Si nosotros cometemos errores en la toma de los niveles, en la definición de los niveles respecto a los niveles que aparecen en los documentos del proyecto, en algún momento ese error, repito, en algún momento ese error en la ejecución de nuestro proyecto nos va a pasar una factura, ¿ya? Y esa factura va a ser cada vez más grande cuanto más distante esté el tiempo respecto de el error cometido. Ergo, recomendación, todos somos falibles, todos somos seres humanos muy ligados y muy susceptibles de cometer errores, ¿entenderán? Cuando nosotros detectemos un error respecto de algún nivel mal tomado, mal calculado, mal leído, mal ejecutado, por diferentes razones, ¿no? Dejadez en la ejecución, de repente un equipo mal calibrado, una mala medición o lo que fuera, sea cual fuere la causa. Si en ese momento o muy cercano a ese momento detectamos ese error, resolvámoslo lo antes posible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la factura va a ser más chiquita. Si a sabiendas de haber cometido ese error, si siendo conscientes de haber cometido ese error y lo mantenemos en el tiempo, va a llegar un momento, repito, que nos va a pasar la factura. Y finalmente esa factura va a ser bastante más grande que aquella que podemos y debimos pagar en el momento preciso luego de la identificación del problema. Así que a considerar esa posibilidad que en cualquier momento nos puede pasar, ¿de acuerdo? Siempre y en general, y esto aplica para los niveles y aplica para todo en construcción en particular, si detectamos un error, resolvámoslo lo antes posible. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más barato hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuando hablamos de niveles en edificaciones, siendo pues por ejemplo esta maraña de horizontes, esta maraña de líneas, bastante indicativo para su definición. Cuando hablamos de edificaciones, por ejemplo, aparecen pues niveles particularmente importantes, ¿no? Como el nivel terreno natural, el nivel de fondo y cimentación, importantes, ¿no? Importantes a conocer, en principio, que trasuntan del desarrollo topográfico, adoptadas por el desarrollo arquitectónico y finalmente refrendadas por el desarrollo estructural. Importantes de entender. Entonces aparecen niveles importantes a conocer y manejar, algunos con más corte estructural y algunos otros con más corte arquitectónico,
pero complementarios y necesarios de entender y conocer al fin, ¿de acuerdo? Como en este caso solamente, por ejemplo, para fines instructivos, ¿qué significa NTST? Nivel de techo sin terminar. Repito, nivel de techo sin terminar. ¿Qué es el propio? Es el propio de cómo queda la superficie de un techo, cómo queda la superficie de un entrepiso cuando se termina de construir a nivel de casco, ¿de acuerdo? Entenderán que cuando se hace un vaciado de este tipo, por ejemplo, es poco propicio colocar o poner en una edificación directamente la terminación o el acabado, ¿no? Sobre este acabado, digamos, con algunas imperfecciones propias de los procedimientos de vaciado, con algunos desniveles propios de los procedimientos de vaciado, con algunas irregularidades propias del procedimiento de vaciado. ¿Usted cree que podemos hacer directamente un enchape de porcelanato? No, ¿de acuerdo? Es por eso que tiene la connotación nivel de techo sin terminar, ¿de acuerdo? Solamente por comentar esto que aparece en la fotografía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos una... Adelante. Profesor, ¿este nivel de techo sin terminar se refiere a lo que después de hacer el vaciado o antes de hacer el vaciado? Sí, después de hacer el vaciado, correcto. Ok, profesor. Así es. Entonces, aparecen una serie de niveles como estos que estamos viendo sobre la derecha, ¿no? Como por ejemplo, un nivel muy importante que es el nivel de fondo de cimentación, este que aparece acá. Este acá, por ejemplo, es el nivel de fondo de cimentación. ¿Por qué es importante el nivel de fondo de cimentación? Porque confrontándolo con el nivel de terreno natural, que es el nivel como se nos entrega el terreno, finalmente tenemos que hacer un proceso de excavación o procedimientos de excavación, procedimientos de movimientos de tierra, más que solamente excavación. Digo, partidas particularmente incidentes en un proceso edificatorio. Aparece también el NC, que es nivel del cimiento, en este caso la cara superior del cimiento, llámese cimiento corrido, llámese zapata, el que fuere. Aparece el nivel terreno natural, aparece el nivel 00. Notes esta discrepancia, ¿no? Porque algunos casi, no todos realmente, pero gran parte de estudiantes suelen relacionar que el nivel terreno natural siempre es el nivel 00, y eso no es del todo cierto, ¿no? ¿Coincide en algunas ocasiones el nivel 00 con el nivel terreno natural? Sí, pero eso no implica que siempre el nivel terreno natural tiene que ser el nivel 00. No, depende de las condiciones del proyecto propiamente y cómo se manejen de manera discrecional los niveles, numéricamente hablando, para fines constructivos y para fines de diseño. Tenemos el NR, que es un nivel de relleno también, ¿no? Muy presente el nivel de relleno para alcanzar las rasantes que la arquitectura finalmente nos pide. Desde la connotación de los pisos, generalmente aparecen el famoso nivel de falso piso y el famoso nivel de piso terminado. Siempre es bueno aclarar esta suerte de desnivel entre la cara superior del falso piso y finalmente la terminación del piso. Generalmente se le da 5 centímetros, sí, generalmente sí, se le da 5 centímetros para estos famosos 5 centímetros para agrupar al contrapiso y a la terminación propiamente. Ahora, la pregunta es, ¿siempre tiene que ser 5 centímetros? No necesariamente, ¿no? Y eso va un poco de la mano con la naturaleza del acabado de piso. No es lo mismo, pues, por ejemplo, enchapar un porcelanato. Cuando enchapamos un porcelanato, generalmente a la terminación se le da 1,5 centímetros, ¿no? Más o menos medio centímetro de pegamento y 1 centímetro del enchape propiamente, dependiendo también del espesor del enchape, que puede ser variable. Y 3,5 centímetros de contrapiso, perfectamente válido. Pero no es lo mismo, pues repito, enchapar
1,5 centímetros de porcelanato que, por ejemplo, 3 o 2 milímetros de vinílico, ¿no? Entonces, estos 5 centímetros, repito, si bien es referencia general, y me parece una referencia perfectamente razonable, puede cambiar, ¿no? Es posible que en algún proyecto esta suerte de la dimensión del contrapiso y el acabado no necesariamente sea 5 centímetros, entonces no se sorprendan si eso sucede en un proyecto, ¿no? El profesor me ha dicho que son 5 centímetros, no necesariamente tiene que ser 5 centímetros, se puede estandarizar en 5 centímetros, sí, ¿verdad? Finalmente, este nivel, el famoso nivel de piso terminado, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de arquitectura, se convierte en un nivel muy, muy importante, ¿no? El nivel de piso terminado se convierte en un nivel de elaboración y de control muy importante. Repito, el nivel de piso terminado se convierte en un nivel de control y en un nivel de ejecución muy sensible, muy importante a controlar y a trabajar adecuadamente. Aparece el famoso nivel más uno. Cuando hablamos de nivel más uno, es este nivel que aparece acá, ¿no? Generalmente en los elementos verticales que vamos completando en la ejecución de nuestro proyecto, se suele trazar con un tiralínea rojo de color ladrillo, una línea horizontal que se pierde en los elementos verticales que estamos construyendo, repito que es el famoso nivel referencial más uno, que vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Y sobre el final aparece el nivel de techo sin terminar, que es este que hemos comentado acá, y finalmente el nivel de techo terminado, ¿no? El famoso el nivel de techo terminado o el nivel de entrepiso terminado, que tiene la misma connotación de piso terminado, con esta connotación también que entre el techo sin terminar y el techo terminado hay una suerte de espaciamiento del orden casi generalizado de 5 centímetros, ¿sí? Pero las terminaciones suelen ser diferentes, ¿no? Normalmente cuando terminamos techos terminados, generalmente ¿qué le ponemos? Le ponemos los famosos ladrillos pasteleros, ¿no? ¿Okay? Pero la connotación de terminación sigue siendo la misma. El criterio y la valoración del control desde el nivel, siempre van desde la arquitectura. El control directo va hacia dónde? Va hacia los niveles, más bien con esta característica de terminación, ¿de acuerdo? Okay. ¿Qué es el nivel terreno natural? Es el nivel al que nos entregan el terreno. ¿Por qué es importante el nivel de terreno natural? Porque a partir de eso vamos a finalmente manejar o conocer o controlar los procedimientos de movimiento de tierras. Sí, alguna consulta, por favor, puedan hacerla por voz o en un comentario. No puedo leer ahorita el chat. Profe, ¿cuál era el que dijo que generalmente era 5 centímetros? Cuando hablamos de 5 centímetros, nos referimos a lo siguiente. Si este es el falso piso, por ejemplo, este es el nivel de terreno, ¿no? Este es el nivel de terreno o el nivel de rasante de la arquitectura. Si a nosotros se nos especifica una terminación del piso, lo vamos a refrendar más adelante, el nivel de piso terminado, digamos, es este. Este nivel de acá, el nivel de falso piso. Esta altura, que no es otra cosa que contrapiso más terminación del piso, generalmente es 5 centímetros. La reflexión era, ¿siempre tiene que ser 5 centímetros? No necesariamente. Generalmente 5, sí, pero no necesariamente son 5 centímetros. A eso me referí un poco. Y eso que aplica para el falso piso, también aplica para todos los niveles intermedios, incluso para el techo. Sí, adelante.
Profesor, disculpe, cuando se refiere al nivel de piso terminado, ahí está incluyendo el acabado, que es, imaginemos el porcelanato, o es Sí, fuera de claro. eso. No. El nivel de piso terminado tiene la connotación exacta que la palabra dice. Piso terminado. Ahí, ok, Es lo perfecto. que es lo que se le va a controlar, ¿de acuerdo? Eso en la primera planta, en la segunda planta igualmente, cuando es Exactamente, en todas igualmente, las profesor. plantas. Ahí, ok, En profesor. absolutamente todas las plantas, correcto. Gracias. Ahí no hay variante alguna, ¿no? Por eso, la connotación de terminación es eso. Independientemente de todo lo que esté debajo, lo que hay que respetar con un nivel exhaustivo dimensionalmente hablando es las exigencias de las condiciones de terminación. El piso terminado, el techo terminado, los vanos terminados, los anchos terminados. Estos son fundamentales del control arquitectónico, ¿de acuerdo? Eso aplica para pisos, aplica para cielos rasos, aplica para vanos de puertas, para vanos de ventanas, para vanos de mamparas, ¿no? Para, en fin, tiene muchísima connotación arquitectónica, ¿verdad? Eh, el nivel 00, el famoso nivel 00, es el nivel que lo elige el constructor, debe estar lo más bajo posible en la edificación para evitar cotas negativas. Siempre vamos a tener cotas negativas, es poco probable no tener cotas negativas porque vamos a tener que hacer excavación para cimentación, entenderán, salvo algún proyecto particular pues que pueda sugerirnos esa, esa prerrogativa. Por lo general es la vereda o la tapa de un buzón de agua, esto es importante respecto del famoso 00. También se puede fijar un nivel de referencia a criterio del constructor si no existen veredas ni tapas de buzón de agua. Se le conoce como nivel de referencia, puede ser fijado con un dado de concreto. A ver, esto es lo que yo llamo cuando hablamos del nivel 00, que es un nivel referencial para manejar finalmente dimensionalmente los niveles y las cuotas que vamos a manejar, y las cotas que vamos a manejar en el proyecto. Entenderán que este nivel debe ser lo que yo llamo y conozco y se conoce en general como un nivel monumentado. ¿Qué significa un nivel monumentado? Que debo garantizar, que debo garantizar que su permanencia, o debo garantizar su permanencia en el proyecto de principio a fin del proyecto. Se exige más que se sugiere que tiene que ser pues un nivel colocado en el terreno con el nivel de seguridad y con el nivel de garantizar su permanencia en el proyecto, vamos de manera concreta. Suelen ser, repito, veredas, suelen ser tapas de buzón en edificaciones citadinas, pero cabe la posibilidad que en un proyecto en particular no tengamos una vereda, no tengamos una tapa de buzón que entendemos son permanentes. Tenemos que generar nuestro propio punto monumentado. ¿Qué significa generar un propio punto monumentado? Generar pues un dado de concreto seguramente, ¿no? Con una inclusión de algún acero o algo interior que nos permita garantizar que ese punto que estamos conteniendo en ese dado concreto es nuestro nivel 00. ¿Y por qué es importante tener este nivel como monumentado? Porque es posible que tengamos que recurrir por cuestiones de verificaciones en el transcurso de nuestro proyecto para validar todo aquello que finalmente estamos construyendo en cuestión de niveles, volver recurrentemente a verificar esa posición en el tiempo. El nivel más un metro, este es que les comenté, es el más importante de la edificación, se le conoce como nivel de obra o nivel global, es respecto a nivel de piso terminado interior de la edificación. Ahora, a ver, acá dice el nivel más importante de la edificación. No, no es el más importante, no diría yo, desde mi humilde opinión. Todos los niveles son importantes, ¿no? Todos los niveles son importantes. Este es importante, diría yo, para el tema operativo, ¿no? Ese famoso nivel de ubicación siempre es importante porque permanentemente, operativamente, tenemos necesidad de recurrir internamente a los ambientes que estamos desarrollando para ubicarnos geométricamente a una línea de partida que nos permita medir para ubicar elementos o sistemas en particular. A partir de este nivel más uno, podemos ubicar, por obvias razones, el nivel de piso terminado, podemos ubicar el nivel de falso piso, podemos ubicar el nivel de cielo raso,
podemos ubicar la altura de las luminarias, podemos ubicar las cajas de pase eléctricas, podemos ubicar los tomacorrientes, podemos ubicar los interruptores a partir de este nivel de referencia, que es el nivel +1, respecto al nivel de piso terminado del ambiente. ¿De acuerdo? Eso significa que esto se debe y se puede repetir en todos los pisos. Por supuesto que se debe y se puede repetir en todos los pisos. En todos los pisos o en todos los niveles de edificación vamos a tener un nivel +1 sobre el nivel de piso terminado de ese ambiente. ¿De acuerdo? Nivel de fondo de cimentación. Es el nivel más bajo de la edificación. En lo posible toda la edificación debe estar en el mismo nivel de fondo de cimentación. Bueno, eso ya es una reflexión geotécnica. A veces se puede una reflexión desde la ingeniería de la cimentación. Siempre lo más sano y lo más lógico es que todos los fondos de cimentación de los diferentes sistemas de cimentación con que finalmente atacamos o resolvemos un proyecto de ingeniería debe tener, pero a veces ingenierilmente no es posible conseguirlo. Eso no significa que esté mal, simplemente hay que resolverlo con esa condición geométrica. Este nivel nos indica hasta dónde se excavará la zanja o hasta dónde serán los procesos y procedimientos de excavación propiamente, o más los procesos de movimiento de tierras. El nivel de relleno es el nivel hasta donde se apisona para luego colocar el falso piso. Existe relleno debajo y encima del nivel de terreno natural. Va a depender básicamente de la geometría, va a depender, repito, estrictamente de la geometría y de la arquitectura, de las rasantes arquitectónicas, ¿no? Esto lo vamos a analizar más adelante cuando hagamos procedimientos de metrados, pero si por ejemplo a mí me toca, si este es el nivel de terreno natural como se muestra acá, ¿de acuerdo? Si este es el nivel de terreno natural como se muestra acá, para implantar este cimiento he tenido que hacer toda excavación. Hacemos la excavación, luego vaciamos este cimiento, ¿de acuerdo? Luego vaciamos el sobrecimiento. ¿Qué es lo que corresponde ahora? ¿Qué es lo que corresponde ahora? ¿Qué es lo que corresponde ahora? Rellenar. Esto que estamos rellenando está por debajo del nivel de terreno natural, para llegar hasta el nivel de terreno natural, pero de repente la rasante arquitectónica, por cuestiones de arquitectura propiamente, es llegar hasta este nivel. Obviamente hemos rellenado debajo el nivel de terreno natural y ahora tenemos que rellenar también por encima el nivel de terreno natural. ¿De qué depende eso? Depende de las rasantes de la arquitectura. Eso lo vamos a averiguar con algo mayor precisión y entendimiento cuando hagamos procedimientos de metrados. Adelante. Profesor, disculpe, ¿y el nivel del terreno, cómo se llama? El relleno, disculpe, la parte del relleno, tiene una dimensión o una altura de relleno que se tiene que añadir ahí, o no, depende de las rasantes de la arquitectura, estimado, ¿no? Depende de la rasante de la arquitectura. No, puede ser 10, 20, 30, 50, puede ser 2, 3 metros de relleno. Depende de lo que finalmente, primero depende de varias cosas, ¿no? Primero depende de las condiciones naturales del terreno y cómo es que finalmente la arquitectura va a dar uso de un terreno en particular, porque si hablamos, por ejemplo, de un terreno que está en ladera o que está en pendiente, entenderán que los procedimientos de corte y relleno se van a hacer algo más sofisticados. Entonces, no es que el relleno tiene que ser de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros, no. ¿Depende de qué? Depende de cómo yo voy a llegar desde el nivel de terreno natural hasta la rasante arquitectónica del proyecto. ¿Cómo es que llego? ¿No? Va a haber casos que el nivel del terreno está por debajo de la rasante del proyecto, ¿no? Si el nivel de terreno está por debajo de la rasante del proyecto, para llegar a la rasante del proyecto tengo que rellenar. Pero va a haber casos en que el nivel de terreno esté por encima de la rasante del proyecto. Si el nivel de terreno está por encima de la rasante del proyecto, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que cortar, ¿no?
Entonces, no hay una respuesta única al respecto. Depende cómo se maneja, este, cómo se maneja la información del proyecto en general. ¿Okay? Falso piso, este sirve para dar base al piso. En este nivel se colocan los pies derechos para el encofrado de la losa. Solo hay falso piso en el nivel más 00. Acá quiero ampliar un poquito. Siempre hay falso piso solamente en el nivel que está en contacto con el terreno, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, acá el nivel de terreno y tengo un edificio de 3 pisos, por decir, ¿dónde va a haber falso piso? Falso piso va a haber acá, en el primer nivel, ¿de acuerdo? Pero cabe la posibilidad, si yo tengo un nivel de terreno por acá, y tengo, por ejemplo, un edificio de 3 pisos y 3 sótanos, donde es posible que tengamos falsos pisos en el último sótano, ¿de acuerdo? En el último sótano. Entonces, ¿dónde vamos a tener falsos pisos? En los pisos o niveles que estén en contacto con el terreno, ¿de acuerdo? Nivel de techo sin terminar o nivel entre piso terminado, ya lo habíamos comentado, y lo hemos comentado también con sus compañeros al principio de este análisis, que simplemente lo dejo en standby. El nivel de contrapiso sirve de base a los pisos que son menores de 5 centímetros, ya que entre el nivel de piso terminado y el nivel de falso piso siempre habrá 5 centímetros. Pongo en entredicho este siempre, por favor, ya lo hemos comentado con su compañera. Siempre es muy... A mí no me gusta en ingeniería hablar de siempre, hablar de nunca, sinceramente, ¿no? No me gusta hablar de siempre, me gusta hablar de nunca. En ingeniería hay muchos caminos, hay muchas variantes, hay muchas variables a las que tenemos que estar atentos siempre para poder finalmente poder recurrir en algún momento. Por otro lado, habrá falsos pisos y contrapisos. De ser necesario, en el nivel más menos 00. Esta suerte de complementariedad de falso piso más contrapiso solamente es posible o en el primer piso o en el primer nivel de edificaciones o edificios sin sótanos, o en el último sótano en edificaciones o edificios con sótanos. Esa mezcla, el conjugar falsopisos con contrapisos está relacionado, repito, a situaciones de pavimentos en edificaciones en contacto con el terreno. En los pisos intermedios, llámese estos pisos de acá, estos de acá, nunca puede haber esta suerte de complementariedad entre falsopisos y contrapisos. No puede haber. Solamente habrán contrapisos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los sistemas de entrepisos o las famosas losas o los techos, que son cosas distintas, ¿de acuerdo? El nivel de piso terminado, ya lo hemos dicho, importante, más adelante lo vamos a revisar también cuando hablemos de arquitectura. Es un concepto fundamental desde la arquitectura, en principio en su proyección, pero también importante en su control. Los proyectos, en proyectos de edificación en general, ya en la actualidad, los conceptos arquitectónicos o el desarrollo arquitectónico es supervisado por arquitectos, en efecto, entenderán. Y uno de los primeros puntos de revisión muy importantes y muy inflexibles que tienen los arquitectos es el control de los niveles. Y de ese lado, es muy susceptible, por ejemplo, el control del nivel de los pisos terminados, importantísimo. ¿Por qué? Porque finalmente puede tener connotación en alturas libres, piso techo, en alturas libres, piso fondo de viga, que está muy de la mano pues con la susceptibilidad arquitectónica, ¿no? Los arquitectos son muy susceptibles a ese tipo de detalles, entonces hay que estar atentos para no cometer errores, ¿de acuerdo? Y el nivel de techo terminado tiene la misma connotación que el nivel de piso terminado, con la salvedad que se trata de el último nivel, que se trata del último techo, ¿de acuerdo? Acá algunas fotitos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, coincide el nivel de terreno natural con el nivel 00, ¿no? Pero esto no siempre es así, ¿no? Esto no siempre es así. Estos son los que le digo para que tengan en cuenta los famosos buzones
que muchas veces, al ser, se entiende, pues, permanentes en obra, no se van a mover los buzones, ¿no? Se consideran como puntos monumentados a tomar en cuenta para el control de los niveles en general. Para el famoso 00 de verificación. Entonces, si yo en algún momento quiero verificar algún nivel por alguna duda que me genere, puedo volver al 00 siempre para hacer esa verificación y sé que voy a encontrar de manera monumentada la ubicación del nivel 00. ¿De acuerdo? Acá tienen, por ejemplo, lo mismo, los buzones. Antes de la obra y después de la obra, el buzón sigue siendo el mismo, ¿no? Monumentado, ergo, puede ser un 00 sin ningún problema. Lo mismo acá. Este es el famoso +1, ¿no? Me parece que acá hay algunos que ya tienen experiencia de obra. Se traza, como están viendo acá, se traza en todos los elementos verticales, ¿no? Llámese muros, llámese placas, llámese columnas, como en este caso. ¿Por qué es importante? Repito eso, porque es un nivel de referencia que nos ubica geométricamente en el espacio, ¿no? Que nos ubica geométricamente en el espacio. ¿De acuerdo? Si este es el +1, ¿qué significa? Que si yo pongo una wincha acá, y mido 1 metro, ¿qué quiere decir? Que acá tiene que estar el nivel de piso terminado. O sea, el piso debería terminar ahí. ¿Para qué más me sirve? Para, digamos, si yo tengo que colocar acá un interruptor, como finalmente el encargado de colocar estos aparatos pondrá una wincha acá y dirá, mientras el +1, esto tiene que estar en el +1,20, por dar un número. ¿Cuánto debe medir acá? 20 centímetros. Y así sucesivamente, ¿no? Aparece una ventana, por ejemplo, por acá. Una ventana, por ejemplo, por acá. La ventana dice que el arranque de la ventana es en el 1,80. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo pongo la wincha acá, ¿cuánto debo medir acá? 0,80 metros. ¿De acuerdo? Entonces, es muy utilitario para efectos constructivos, para efectos operativos propiamente. Entonces, a considerar. ¿De acuerdo? Ok. Y este es un tema bastante más operativo, con números puntuales. Igual yo les voy a mandar este material para que lo puedan analizar. ¿Ok? ¿Alguna consulta? De repente solamente para cerrar este tema de la escalera, que me parece importante también respecto a su trazo. Sobre todo las escaleras, pues, son elementos muy sensibles desde su dimensionamiento, ¿no? Al ser elementos de tránsito vertical, repito, tiene que estar adecuadamente trazados, adecuadamente proyectados, porque pues, si están mal proyectados en principio, o mal construidos, o mal trazados, finalmente entenderán que puede generar algún más de un accidente incluso importante, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia en el caso particularmente de las escaleras? Que las escaleras se deben trazar respecto al nivel de falso piso, no nunca a partir de las indicaciones o determinaciones o niveles del nivel de piso terminado, ¿de acuerdo? O en su defecto el nivel de relleno. ¿Por qué? Porque las escaleras normalmente también tienen un recubrimiento. Y si nosotros aplicamos ese recubrimiento cuando trazamos, por ejemplo, las escaleras, referenciándolas con el nivel de piso terminado, vamos a tener desfases en el tamaño de los contrapasos, perdón, y desfases de repente en alguno del tamaño de los pasos. En escaleras no nos podemos permitir de ninguna manera ese tipo de lujos, entre comillas, ¿no? Primero que ninguna supervisión seria no nos va a permitir. Puede pasar incluso hasta por la demolición de la escalera si el daño es importante, porque repito, en elementos de este tipo no nos podemos, y sea cual fuere el uso que se le da a la edificación, ya sea vivienda, y que se diga pues de un edificio comercial, de un edificio educativo,
De ninguna manera una escalera puede estar más trazada, de ninguna manera una escalera puede estar más mal construida. ¿Por qué? Porque eso sugiere que puedan ocurrir, como en efecto en algún momento han ocurrido seguramente, accidentes importantes que lamentar. ¿De acuerdo? Ese es un sano consejo, creo. Ok. ¿Alguna consulta? Jóvenes, señoritas. Adelante. Sí, profe, ese material en dónde lo podemos encontrar. Se lo voy a mandar, no se preocupe. Se lo voy a Ok, mandar gracias. por intermedio del delegado, no se preocupe. Ok. Muy bien. Es para encofrado de techo, no entendí su pregunta, Jason. Es para los encofrados de techo. Me refería al nivel más un metro. También, sí, por supuesto, también. Sí, también se utiliza un muy buen aporte. Sí, mira. Se utiliza mucho para finalmente definir si yo tengo el +1 y yo sé cuál es el fondo del techo que voy a vaciar, es una referencia fundamental para poder ubicar nuestro encofrado. Muy bien, muy buen aporte, Jason, te felicito. Y aparecerán una gran cantidad de acciones que nosotros o decisiones que podemos tomar a partir de ese nivel referencial +1. Incluso para curar errores, ya se darán cuenta. Ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? Ok, descansemos por favor 5 minutos y volvemos para seguir conversando. Sí. Profe, yo tengo una curiosidad, no sé, es sobre, ¿cómo se llama? No sé si será concurso de oferta o llave de mano en mano. Yo tengo un familiar que es contratista, o sea, tiene su empresa independiente, y hace unos años tuvo una situación donde él entrega un informe de un proyecto, imagino, con tal costo que iba a ser el proyecto, y la cosa que para entregar el informe te da un cierto horario para que tú lo entregues, de ponte de 5 hasta 7 de la noche o de 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, algo así, para que tú entregues el informe, un horario. La cosa que él entregó casi la primera hora el informe, entregó todo con las cotizaciones, todo eso, y después de unos días se entera que el informe se lo habían copiado y le habían cambiado el precio, lo habían reducido y le habían ganado el proyecto, ¿no? ¿Ya? Y para la siguiente ocasión que surgió otro proyecto, lo entregó, pero faltando 10 minutos para que cierre la plataforma para entregar el informe. Y ya, pues ahí ya que no tenía tiempo para hacer copia o el informe, todo se lo podía entregar. Y mi curiosidad era, ¿eso los que hacen son encargados de adentro o cómo funciona la dinámica de ese trabajo, esa dinámica de contrataciones? Bueno, lo que pasa es que las licitaciones son licitaciones a sobre cerrado, son licitaciones públicas, ¿no? Ese cambiazo, la verdad, de repente para un sistema de contratación, cuando usted hable de contratación por menor cuantía, puede ser, pero normalmente las ofertas todas son lacradas y son selladas y firmadas en todos sus, en todo su contenido, ¿no? Me parece bien raro que pase eso, ¿no? Sinceramente. Si pasa eso, en efecto es un acto de corrupción descontrolado, pero que pase eso en una plataforma formal de contratación. ¿Qué entidad era? ¿Se recuerda qué entidad era? No, pero sí era con el Estado, me acuerdo. Era con el Qué Estado. raro, El qué dinámica que raro que sí, pase eso. yo copio el informe. O sea, él presentó su propuesta técnica, digamos, su propuesta técnico-económica, y Sí, le cambiaron el precio. sí, o sea, ponte que era 50.000 y el otro informe que le copiaron su propio informe, pero le pusieron el precio a 40.000 tantos, ¿no? Y ya, pues la cosa que ganó el que tenía
menos cosas. Ah, ya te entiendo. Se entraron en un concurso de precios Ujú. y el que entró casi al finalizar el horario, digamos, se parece que tuvo acceso a la información previa. ¿A eso te refieres? Ah, Y claro, el pudo importe. mandar una menor propuesta. Ah, bueno, ya eso entiendo, eso es un manejo humano, ¿no? Pero eso es un manejo humano concertado en todo caso, ¿no? Bueno, tú sabes que en cuestión de sistemas, los sistemas son manipulables, ¿no? Pero ¿qué te puedo decir, hermano? Vamos, son prácticas pues que deben estar desterradas de la contratación pública. Pero, como hemos conversado creo varias veces, lamentablemente no es que las entidades públicas sean, las entidades y los procesos de contratación en sí mismo no son corruptos, ¿no? Los que finalmente son corruptos aquellos que manejan esa información. Sí, pues, echa la ley, echa la trampa, dicen siempre, ¿no? Pero eso está mal también. Sí, La profesor. próxima, pues, que presente su propuesta 2 minutos antes del cierre, ¿no? Para que no tenga ese problema por si acaso. Sí, profesor. Entiendo. Muchas gracias. Sí, suele pasar. Ok, gracias por el dato. Bueno, descansamos unos minutitos y volvemos, por favor, atentos, volvemos, tomamos lista y seguimos conversando.
Accho, Acuña, Presente. Alfaro, Presente. Aparco, Arias, Presente. Aurora, Presente. Presente, profesor. Ábalos, Presente. Barriga, Presente. Barte, Bendita, Presente. Burga, Castro, Presente, profesor. Changana, Profesor, vamos. Presente, profesor. Collantes, Collantes presente, profesor. Colos, Presente, profesor. Juro, Presente, profesor. Delgado, Presente, profe. Díaz, Presente. Díaz, Presente, profesor. Díaz. Díaz presente. Espinosa, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor. Flores, Presente. Fonseca, Presente. Gracias. Hernández, Presente. Huamantingo, Presente, profesor. Uigua, Presente, profesor. Jorge, Presente, León, profesor. León, Presente, profesor. Presente. Maceda, Sí, presente, profesor. Mamani, Mesa, Presente, profesor. Morales, Presente, profesor. Profesor, le digo, vamos presente. ahora volvemos, déjeme terminar, por favor, Gracias. por cuestión de orden. Palomino, Pecho, Presente, Pecho. Peralta, Quispe, Presente. Rojas Carlos, Presente, Rojas. Rojas Jeremy, Presente. Rojas Eric, Rojas González, presente, profesor. ok. Soto Alex, Presente. Soto John, Presente, profesor. Tarqui, Presente, profesor. Tello, Presente, profesor. Torres, Presente, profesor. Trujillo, Valenzuela, Vargas, Presente. Profesor, Mamani Maquera presente. Mamani me dice, ok. Sí. Barte, profe, Bar- presente. Barte Claudia, ¿no? Ok, Sí, profesor, gracias. correcto. Profesor ¿Alguno más? Accho. Ok, ¿alguno más? Palomino Tengo a- presente, profe. Palomino, ok. ¿Alguno más? Tengo a Aparco, Burga, Peralta, Trujillo, Trujillo y Valenzuela. Dígame, Trujillo. Trujillo, Presente. Sí. ok. Entonces tengo, déjame grabar. Tengo ausentes a Aparco,
Burga, Peralta y Valenzuela. ¿De acuerdo? Ok, vamos cerrando entonces. Bien. Sí, dígame. De verdad les voy a pedir encarecidamente que hagan el esfuerzo, por favor, en contestar la lista con voz. Bueno. Quiero hablar ahora, o quiero repasar con ustedes. Esta información también es información que tienen en las diapositivas del curso, simplemente que acá me parece que están un poquito más gráficas. Igual se las envío, no hay ningún problema para que puedan revisarlas, ¿de acuerdo? Hay una norma en particular que es la GE020, la norma GE020. Esta norma forma parte del título 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones. G es de las generalidades y E de las edificaciones. ¿Okay? Esta norma es una norma muy importante porque enmarca un poco la demanda documental al momento de presentar un proyecto en revisión. ¿De acuerdo? Que es de lo que vamos a hablar ahora, vamos a revisarlo de manera rápida. ¿De acuerdo? Previo a eso, ¿qué son los planos? Los planos son la representación en 2 dimensiones de elementos en 3 dimensiones y contienen los diseños, tanto arquitectura, estructuras e instalaciones que se ejecutan en obra, por lo tanto deben contener la información suficiente que posibilite, sin duda alguna, ejecutar la citada obra, sin dudas ni murmuraciones, como dicen, ¿no? Los planos deben ceñirse a escalas normadas. Esto es importante, por favor, los invito a revisar este documento que dice Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, que está relacionado con una suerte de formalidad entre bastante contenido importante. Uno, direccionado con la forma de presentación, particularmente en el tamaño, en el uso de las escalas, de los documentos gráficos que debe contener. Que los invito a revisar ese reglamento, repito que es particularmente interesante a efectos de marcar una consideración cerrada para la elección de escalas en proyectos de edificación. Cabe recordar que en el sistema de contratación a suma alzada, lo hemos comentado en la clase anterior, la primera prelación mandante es la de los planos. Por lo tanto, cualquier incompatibilidad en los mismos puede generar controversias en la gestión de la obra. Esto es importante que se entienda nuevamente, ¿no? La regla general de los planos, incluso si leen el reglamento de licencias que comento anteriormente, si bien es cierto, hace unas sugerencias marcadas entre alguna escala u otra importante para un documento de presentación en particular o para un tipo de dibujo en particular de presentar, pero la regla general, que también lo dice ese reglamento, es, en fin, la idea de presentar planos es que los planos se puedan leer. Es lo lógico, ¿no? Que los planos se puedan leer, digamos, y que tengan, pues, la información requerida y suficiente para que se puedan construir. Acá la recomendación permanente es la siguiente, ¿no? No dejar a elección del ejecutante, no dejar a elección del contratista, no dejar a elección del constructor la toma de decisión en la ejecución constructiva puntual o en la ejecución constructiva directa, porque, y no es que esté mal, pero cuando le damos la opción al contratista o al ejecutor o al constructor tomar la decisión sobre la ejecución de algún actuado en particular de un proyecto de construcción, lo lógico es que el constructor o el contratista opte siempre por la solución más barata.
y de repente esa solución más barata no necesariamente es la que primigeniamente ha pensado el proyectista. Ergo, ten pues, hermano, el suficiente cuidado de expresar con mucho nivel de detalle cómo es que quieres que finalmente se ejecute o se desarrolle tu proyecto, ¿de acuerdo? En los planos es posible encontrar una suerte de incompatibilidades que es necesario que se corrija. Por ejemplo, cuando hablamos de compatibilidad, tenemos dos niveles de compatibilidad que debemos buscar o debemos promover o debemos cuidar. La compatibilidad entre los planos de la misma especialidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes revisan el plano de arquitectura o los planos de arquitectura, pues tienen 20, 25, 30, 40 láminas, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿entenderán? La idea es que toda la información que ahí se presente sea una información coherente. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, este que aparece acá, respecto a la compatibilidad entre planos de la misma especialidad. Es decir, si por ejemplo, en una elevación, el plano de arquitectura A02, una ventana tiene 2 metros por 1,50 m, en el plano de arquitectura A04, en un corte de la misma ventana, no puede figurar con dimensiones de 2 metros por 1,80 m. Estamos hablando de una misma especialidad, una misma ventana, con informaciones distintas. Eso no puede pasar o no debe pasar en un proyecto de la misma especialidad. Entonces ahí nos preguntaremos, ¿realmente cuál es la dimensión de la ventana? ¿Es 1,50 o es 1,80? ¿Quién tiene que resolverlo? El profesional responsable, ¿de acuerdo? Un primer nivel de incompatibilidad. Otro segundo nivel de incompatibilidad es el que encontramos entre planos de diferentes especialidades, ¿de acuerdo? Esto es más importante aún, ¿no? El consultor jefe del proyecto debe cautelar por esa compatibilidad. Cabe precisar que ante una incompatibilidad entre los planos de diferentes especialidades, ninguno en teoría manda por sobre otro, porque esta suerte de orden de prelación está o inmiscuye a la generalidad de los documentos gráficos, ¿no? Siempre se tiene pues la idea que generalmente, dimensionalmente hablando, la arquitectura es siempre el documento predominante, ¿no? Vamos, pero no hay una indicación reglamentaria preclara de ese nivel de prevalencia, ¿no? No es que la norma nos dice que los planos de arquitectura mandan por sobre los demás. La lógica constructiva y la lógica de diseño obviamente nos lleva por ese camino, pero hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Sobre todo cuando finalmente se esté manejando, como en cualquier obra pública, ingentes recursos en los procesos de construcción. Hay que tener muchísimo cuidado con la incompatibilidad de los planos. ¿Por qué? Porque finalmente resolver una situación de este tipo pasa pues por someter la discrepancia en consulta a los profesionales o a los proyectistas pertinentes. Eso tarda, eso demora, entre que se envía la información, se evalúa la información y se contesta y se hacen las correcciones respectivas. Ya han pasado 15, 20, 30 días, y eso finalmente tiene una implicancia directa y concreta muchas veces en el costo, pero también en el plazo del proyecto, que es importante siempre resguardar, ¿de acuerdo? Esta definición o este nivel de responsabilidad es fundamental y muy importante entender. En la G030, es una norma que he pedido por favor leer. En el artículo 19 de la norma dice lo siguiente, resaltando por favor, es una información muy importante. Dice, la norma G030, en su artículo 19, correspondiente al responsable o al participante en proyectos edificatorios, que es el arquitecto, dice: establece que en los proyectos de edificaciones, el arquitecto es el responsable del diseño arquitectónico de la edificación, y así también, ojo, y así también es responsable de que sus planos propios de su especialidad y los elaborados por otros profesionales responsables del proyecto sean compatibles entre sí. Miren la responsabilidad que la norma, la G030, le da al arquitecto. Es por eso que normalmente los honorarios del desarrollo arquitectónico, repito, los honorarios del desarrollo arquitectónico suelen estar algo por encima del desarrollo profesional de los demás profesionales implicados en el proyecto. ¿Por qué? Porque en principio a nivel de responsabilidad y luego a nivel de compatibilización o de manejo de conceptos de compatibilización, la norma le exige al arquitecto este nivel
de necesidad que él es el responsable de compatibilizar sus planos con los demás planos del proyecto, o con los demás elementos, con las demás especialidades del proyecto, ¿de acuerdo? Importante que eso se entienda. Bueno, ahora con las herramientas BIM, esto se facilita sustancialmente, ¿no? Esto nos está facilitando la vida sustancialmente. Pero igual el nivel de responsabilidad no cambia, ¿no? Entonces, vamos a meternos a dos especialidades, que es la especialidad de arquitectura y la especialidad de estructuras, siendo que la misma GE020, esta que estamos comentando, así como se refiere a la arquitectura, así como se refiere a las estructuras, también se refiere y genera sus propias exigencias para las demás especialidades, ¿de acuerdo? Definamos arquitectura, en principio, arte y técnica de proyectar y construir edificios según reglas técnicas y cánones estéticos determinados. Esto de acá, cánones estéticos, siempre ha estado en entredicho en esta definición de arquitectura que es de la G040 y que muchas veces ha generado conflictos importantes también. Porque no se le puede dar, desde mi punto de vista, muy humilde punto de vista, no se le puede dar la opción a un profesional de calificar el actuado, el quehacer o el accionar o el desarrollo de otro profesional según cánones estéticos, ¿no? ¿Quién tiene la verdad respecto a la estética? ¿No? Dicen que de gustos y colores no han escrito los autores. Podría aplicar esa máxima para esta definición de arquitectura. Creo que están tratando de sacar, no sé si lo habrán conseguido, creo que no, sigue vigente aún quitar esto de cánones estéticos, esta definición de arquitectura que aparece en la G040, ¿de acuerdo? ¿Qué información debe contener el proyecto de arquitectura? Remitámonos, por favor, repito, estamos revisando la G020, perdón. En el artículo 7 de la G020 dice: el proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información: plano de localización y ubicación, plano de distribución por niveles, plano de elevaciones, plano de cortes por los elementos de circulación vertical. Miren, ¿cuáles son los elementos de circulación vertical en una edificación? ¿No? Pero sus respuestas: plano de detalles constructivos, planos de seguridad, memoria descriptiva incluyendo aspectos de seguridad y especificaciones técnicas. Solamente un paréntesis, un comentario antes de continuar. Respecto a la revisión de documentación de las diferentes especialidades, por ejemplo, estas que aparecen acá en la norma G020 son documentación mínima de cumplimiento obligatorio para su presentación. Cuando cualquier profesional de cualquier especialidad presenta un proyecto para revisión, los revisores, en general, siempre tienen dos niveles de revisión. ¿A qué me refiero? Primero revisan la forma, y cuando la forma ha sido aprobada, recién revisan el fondo. ¿Qué es revisar la forma? Revisar la forma, eso es eso que usted está presentando como expediente, eso que está usted presentando como proyecto en consulta, debe contener toda esta información exigida por la norma. Independientemente de que su proyecto esté excelsamente desarrollado, si usted en principio no cumple con la forma, ni siquiera van a empezar a revisar el fondo. Repito, entonces son dos condiciones importantes: primero la forma y luego el fondo. Y la forma es cumplir con estas exigencias de presentación. ¿De acuerdo? Ahora se entiende ese concepto. Dentro de esta serie de documentos aparece, repito, el plano de localización y ubicación. ¿Qué es el plano de localización y ubicación? Es un tipo específico de plano del terreno que se utiliza en un dibujo arquitectónico a una escala no inferior a 1 en 1000, con indicación expresa de las vías o espacios públicos existentes en su proximidad y otros elementos referenciales que faciliten su ubicación. Particularmente en el artículo número 8 de la G020 respecto a los planos de ubicación y localización, la norma dice: el plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información: información de sección de vías frente al terreno,
distancia a la esquina más cercana, norte magnético, altura, zonificación de los terrenos colindantes, árboles y postes, indicación del número de niveles de la edificación y cuadro de áreas y parámetros urbanísticos edificatorios exigibles para edificar en el predio. Información muy propia del predio, pero también muy propia del entorno cercano, ¿de acuerdo? Información muy relevante finalmente, que trasunta en cómo el arquitecto, cómo la arquitectura ha resuelto finalmente el desarrollo arquitectónico propiamente dicho. Estrictamente relacionado, estrictamente enfocado, estrictamente alineado ¿con qué? Estrictamente alineado con las demandas del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿de acuerdo? Esta información es muy afín a la arquitectura, repito, esta información es muy afín a la arquitectura. Muchas veces aberras a nosotros los ingenieros, a mí particularmente este tipo de desarrollo, le doy mucha valía a este tipo de manejo de la información que hacen los arquitectos, porque repito, la información con la que cuentan y el nivel de análisis que tienen que hacer para finalmente tomar decisiones estrictamente alineadas a los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios no es una tarea muchas veces sencilla. No hay que subestimar esa propensión que tienen los arquitectos a resolver este tipo de situaciones. En el artículo 9, respecto también de la demanda que se tiene de los planos de arquitectura, nos dice: los planos de distribución por niveles, que nos solicita como un exigible para presentar un proyecto para poner una edificación en consulta, debe contener en lo que sea pertinente la información. Niveles de pisos terminados, ojo, esto es importante, niveles de pisos terminados, no nos habla de nivel de contrapiso, ni nivel de falso piso, no, nos habla de niveles de pisos terminados, dimensiones de los ambientes, indicación de los materiales de acabado, nombres de los ambientes, mobiliario fijo, amoblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso, y ubicación, perdón, ubicación de los tableros eléctricos. Hay un micro creo abierto por ahí, por favor, si quieren hacer una consulta, encantado, si no, por favor, apáguenlo. ¿Por qué aparece, mira acá, ubicación de los tableros eléctricos en un plano de distribución por niveles de arquitectura, ¿no? Yo creo que va de la mano por temas de compatibilidad. Ha pasado muchas veces y seguramente por eso la norma ya ahora exige ese primer nivel de compatibilización con una especialidad en particular, que es propia de la instalación de la especialidad de instalaciones eléctricas, porque, repito, cabe o ha cabido la posibilidad en algún proyecto anterior que, por ejemplo, un tablero de energía o el tablero principal de una edificación, una vivienda que mide pues 1,20 m por 60 centímetros de ancho, facilistamente el proyectista eléctrico lo ha colocado pues en la sala, ¿no? O en el living del departamento de la casa. Entonces, esa posición tiene que estar avalada en principio en el plano de arquitectura. Es importante que eso. Acá tenemos, repito, un ejemplo de un plano de distribución por niveles, ¿no? En este caso en particular es una universidad, si no me equivoco. La idea es contar con esa información propio del plan de desarrollo arquitectónico, el nombre de los ambientes, sus dimensiones, el nivel de piso terminado, miren, los acabados básicos necesarios para la ejecución del proyecto. Esto es muy importante, repito, no dejar a elección del contratista, o vamos, en principio no dejar a elección del contratista decisiones de este tipo, ¿no? Qué piso poner, con qué pintura pintar, qué tipo de cielo raso usar, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Tiene que estar expresamente indicado en los planos para que finalmente se construya o se termine una edificación acorde con las demandas y las exigencias del propietario a través del arquitecto responsable del proyecto. No debe faltar plano de elevaciones como estas, ¿no?
Un alzado o elevación en dibujo arquitectónico es la representación plana de las fachadas de un edificio mediante proyección geométrica ortogonal, sin tener en cuenta la perspectiva, conservando todas sus proporciones, un poco para tener las visuales exteriores de cómo va a quedar la edificación, para tener un control del espacio, de las alturas, de cómo estamos implantando nuestra edificación respecto del entorno, importante. Otro plano importante es un plano de cortes, como este que están viendo acá, ¿no? Repito, estamos hablando de los planos de especialidad de arquitectura. Podemos definir un corte de arquitectura como una sección o corte mediante un plano vertical de una edificación, edificio o proyecto de arquitectura, y nos sirve para definir la relación de escala, proporción, alturas y otros elementos estructurales del proyecto frente al contexto. Recuerden, básicamente en las zonas de tránsito vertical, nadie me contestó, pero creo lo tienen claro cuando hablamos de escaleras, cuando hablamos de ascensores, importante. Ahora, la norma exige que los cortes necesariamente tengan que pasar por las escaleras, por los ascensores, por los elementos de tránsito vertical, correcto. Pero no es limitativo, ¿no? El arquitecto puede finalmente prever o disponer la cantidad de cortes que él crea conveniente para detallar de manera más adecuada su proyecto, para especificar o para graficar de manera más adecuada su proyecto, no hay ningún problema. Algo importante, por ejemplo, que nosotros generalmente en obras solemos estar permanentemente atentos a compatibilizar, referido básicamente a los planos de corte, es, por ejemplo, evaluar permanentemente cuál es la altura piso-fondo de techo o la altura piso-fondo de viga. Importante siempre estar verificando estas alturas, porque puede ser que encontremos alguna incompatibilidad en los planos de estructura respecto de estas indicaciones de los planos de arquitectura. Una viga, de repente, según el plano de arquitectura, esta viga es de 25 por 40, de repente en el plano de estructuras, de repente aparece de 25 por 60. ¿Qué va a pasar acá? Que estamos disminuyendo la altura libre piso-fondo de viga, y eso puede ser completamente contraproducente para la arquitectura. Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de colisión de información, entenderán. Los planos de detalles constructivos. Los planos de detalles constructivos es una representación gráfica pormenorizada de un punto concreto de una construcción, como por ejemplo un encuentro del cerramiento, una fachada con la carpintería de la ventana. Suele utilizarse para representar una zona donde confluyen distintos materiales o tipologías constructivas, en la cual se necesita profundizar o puede dar lugar a dudas al momento de la ejecución. Es decir, se podría afirmar que un detalle constructivo es un dibujo o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta y detallada el despiece de varios elementos arquitectónicos. Los planos de arquitectura son mejores cuanto más nivel de detalle tienen. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de tomar muchas más horas hombre en el desarrollo muy detallado, muy pormenorizado de los detalles arquitectónicos? Repito, esto que he venido repitiendo recurrentemente, no dejar a elección del contratista o a elección del constructor tomar una decisión que no le corresponde, porque si le damos la opción de tomar una decisión que no le corresponde, siempre el contratista, siempre el constructor, por obvias razones, repito, sin criticarlo y sabiendo que no está mal, va a optar por la decisión más económica. Entonces, el plano de arquitectura tiene que tener detalles así como estos, ¿no? Muy detallados, con mucho nivel de detalle, ¿de acuerdo? Propios de la contratación y propios de la calidad, ¿de acuerdo? Los planos de seguridad también forman parte de la especialidad de arquitectura. Repito, los planos de seguridad forman parte de la especialidad de arquitectura. Los planos de evacuación o seguridad forman parte del sistema de señalización de emergencia general de un establecimiento y tienen como función informar a los ocupantes de la situación de los recorridos y evacuación de los medios manuales de protección contra incendios y de los sistemas de alerta y alarmas en caso de emergencia. El artículo 11 de la GE 020, que es la que venimos comentando, nos dice: los planos de seguridad deben contener la siguiente información. Repito,
Los planos de seguridad deben contener la siguiente información. A. Rutas de escape e indicación de salidas. Ubicación de luces de emergencia. Ubicación de extintores y gabinetes contra incendio y elementos de detección. Señalización. Zonas de seguridad. Esta especialidad, repito, forma parte es parte muy importante de la especialidad de arquitectura, ¿de acuerdo? Ahora, no todos los arquitectos son especialistas en seguridad. Repito, no todos los arquitectos son especialistas en seguridad, pero los especialistas en seguridad generalmente son arquitectos. Y además, esta especialidad tiene que estar refrendada por el arquitecto responsable del proyecto, ¿de acuerdo? O por el responsable de la arquitectura. Y cuando hablamos de plano de seguridad, bueno, pasa por el manejo pues, de la seguridad y cómo finalmente debemos discurrir o recorrer una edificación en caso de algún siniestro en particular, ¿no? Y aparecerá indicación como esta, repito que no quiero detallar mucho, pero es información muy importante, ¿no? Señales de evacuación de emergencia, señales contra caso de incendios, en fin, una serie de información que finalmente se refrenda en las plantas de seguridad más o menos de esta forma, ¿no? En la planta de distribución por niveles, o a partir de la planta de distribución por niveles se elaboran los planos de seguridad y se indican, pues, oye, esta es la zona segura en caso de sismos, acá están los gabinetes contra incendio, acá están los extintores, las luces de emergencia, alguna alarma contra incendios, lo que fuere. Información de este tipo importante. Además tenemos los recorridos también, ¿no? Finalmente, cómo evacuamos el edificio en caso de siniestro, ¿no? Información de este tipo también es fundamental en los planos de seguridad. Los planos de seguridad, repito, siendo de la especialidad de arquitectura, son pues extremadamente sensibles sobre todo para el manejo, por ejemplo, comercial, para el manejo industrial de una edificación. Los planos de seguridad se van refrendando anualmente, si no me equivoco. O sea, todos los años se tiene que pasar por inspección de seguridad. Pero repito, con mucha mayor recurrencia entenderemos en edificación comercial, en edificación industrial, ¿no? A saber, ¿de acuerdo? Así que estar bastante atentos a ese tipo de información. ¿Ok? Bueno, para hablar de las estructuras me va a tomar algo más de 5 minutos, así que lo dejamos para la siguiente clase. ¿Alguna consulta? Correcto. Muy bien. Los puntos, Yulisa me pregunta, ¿los puntos de las tareas semanales son puntos extras? Sí, suman las tareas que ustedes van a aportar, los que vamos, de manera voluntaria lo están haciendo, previo a la PC1, van a sumar a la PC1, y las tareas después de la PC1 van a sumar a la PC2, correcto, así es. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? ¿Ninguna? Creo haber dejado 2 tareas, ¿no? Salvo que me equivoque. Sí, correcto, 2 tareas. Sí. Está en el aula virtual, ¿no? Salvo que me equivoque, creo haberla publicado en el aula virtual. Ahora, no sé si cada uno personalmente o por intermedio del delegado siempre estén atentos, porque a veces se me puede pasar y de repente no publico una tarea y se me escapa y se me va. Los principales interesados en que yo suba tareas son principalmente ustedes, ¿no? Entonces,
Si ven que en alguna semana en particular no he puesto a disposición de ustedes una tarea, me avisan y pues, me puedo haber olvidado, se me puede haber pasado, nos puede pasar, ¿no? Me avisan y la publico inmediatamente. Sí, el entregable, sí, correcto. El primer entregable es el expediente técnico que yo sugerí fuesen más de uno para poder elegir, ¿no? Los tienen que subir al aula virtual. Yo voy a crear, seguramente, voy a crear una actividad para que puedan subir su primer entregable, no se preocupen, todavía tenemos algunos días. Sí, ahorita se lo mando. Si el delegado me puede mandar un mensajito, por favor, para enviarle la información, encantado. O cualquiera del salón, no hay ningún problema. Ok, ya le envié a Jeremy la información. Si falta algo me avisan por favor y se las envío, no hay problema. Ok, bien, si no hay ninguna consulta adicional, siempre es un placer conversar con ustedes. Que estén muy bien, un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuídense mucho. Hasta pronto, jóvenes, señoritas, que estén muy bien. Gracias, un abrazo.